Fue una dura lucha, un boicot judicial que intentó impedir el resultado de las elecciones presidenciales en Guatemala. La OEA incluso habló de un intento de golpe de Estado y ahora el socialdemócrata Bernardo Arévalo finalmente juramentó el domingo como presidente de Guatemala. Pero ¿qué significa esto? ¿Empieza o termina la lucha democrática con esto? Mi nombre es Carolina Chimó y esta es la entrevista en Deutsche Welle. Hoy estamos con Claudia Paz y Paz. Ella es defensora de derechos humanos y ex fiscal general de Guatemala. Como muchos en su país, tuvo que exiliarse. Actualmente está en Costa Rica, donde es directora del programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Desde allá se conecta con nosotros Claudia Paz y Paz. Muchísimas gracias por su tiempo. En una entrevista en el año 2022 pronosticaste que el resultado de las elecciones no sería aceptado por todos. Incluso dijiste que podría haber un boicot y es precisamente lo que sucedió. Ahora Bernardo Arévalo ha juramentado el pasado domingo como presidente de Guatemala. ¿Dirías que estás satisfecha con el resultado? Creo que los sucesos del domingo, la toma de posesión del presidente electo Bernardo ahora presidente de la República, pues fueron un paso más en el rescate de la institucionalidad democrática de Guatemala. Creo que desde la primera vuelta a mediados del año pasado y la segunda vuelta en agosto, cuando resultaron favorecidos por el voto ciudadano, ha sido un camino muy largo hasta ahora. Hubo muchos ataques a la voluntad popular expresada en las urnas y fue justamente por la acción de las autoridades ancestrales en Guatemala, de distintos sectores sociales que tomaron las calles para que se respetara el voto, que se respetara el resultado de las elecciones, también con una acción muy fuerte por la comunidad internacional, que logramos llegar a este domingo y que él y ella, presidente y vicepresidenta, tomaran posesión de los cargos. Yo creo que es un momento muy importante, pero no es un punto de llegada, sino quizás un punto de partida. ¿Dirías entonces que por ahora ganó la democracia? Por ahora ganó la democracia, pero justamente es un desafío porque él toma el poder, el presidente Arévalo toma el poder cuando otras instituciones siguen estando cooptadas. La fiscal general, que fue la principal artífice de los ataques en contra del partido Semilla, también del presidente electo, de las elecciones mismas, alegando un supuesto fraude, ella sigue en el poder y ella no creo que vaya a dejar los intentos de criminalizar a los opositores políticos. Entonces, ese ya es un desafío. También las cortes no son cortes independientes, lo vemos con el reciente fallo de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, hay trabajo por hacer, hay mucho trabajo por hacer. Y esa es precisamente la pregunta, Claudia Paz y Paz, porque Arévalo ha dicho que quiere luchar en primer lugar contra la corrupción en Guatemala, pero ¿cuánto podrá cambiar realmente prácticamente un solo hombre? Bueno, ese es un hombre que es el presidente, entonces no hay que minimizar el poder que tiene desde el Ejecutivo. Creo que se pueden hacer muchísimas acciones preventivas frente a la corrupción, pero también hacer investigaciones de lo que ocurrió con el gobierno anterior. El desafío, sí, sin duda, será cuando esas investigaciones se presenten a la Fiscalía y que ahí se tenga la voluntad de seguir adelante, porque, como te decía, la actual fiscal ha sido como ya lo señaló Estados Unidos, que la colocó en la lista Engel, es una actora pro corrupción y pro impunidad, pero creo que sí se puede trabajar, no va a ser algo sencillo, pero sí hay mucho que hacer y desde el Ejecutivo se tiene un gran poder pues para avanzar no solo en la lucha contra la corrupción, sino también en los programas sociales que estuvieron durante muchísimos años abandonados, educación, salud, alimentación, vivienda.
Claudia, cuando se habla de Guatemala, cuando se habla de varias democracias en América Latina, una y otra vez se utiliza el término del Estado de Derecho. Una breve definición para enfocarnos de nuevo en el tema del que estamos hablando cuando hablamos de esto. Es un pacto entre los individuos para protegerse y defenderse, y el Estado que funciona bajo la ordenación de la ley. Es decir, el Estado es de derechos. Derechos son el reino principal, las normas son el reino principal. Esto implica un Estado judicial, claro, independiente. Cuando tú huiste de Guatemala, de tu país, ya se hablaba de un Estado de Derecho en Guatemala que se estaba desmoronando. ¿Cuánto Estado de Derecho hay todavía realmente en Guatemala? Hay que reconstruirlo, sin duda hay que reconstruirlo. En los últimos años vimos cómo se utilizó el derecho penal para perseguir, por ejemplo, a jueces independientes, para perseguir a fiscales probos, para perseguir a periodistas. El día de hoy sigue privado de libertad José Rubén Zamora, presidente y fundador del medio de comunicación El Periódico. Entonces se malutilizó el derecho penal para silenciar las voces críticas y la actuación proba y honesta de funcionarios de justicia. No solo fue para garantizar la impunidad de casos de gran corrupción, sino también fue una herramienta de persecución a personas defensoras de derechos humanos. Entonces, sin duda, ese es uno de los desafíos. Hay que reconstruir ese Estado de Derecho. ¿Existe una justicia independiente en Guatemala? Y de no ser así, ¿cómo se puede reconstruir una justicia independiente por parte del Ejecutivo? Creo que el mayor desafío es lograr la renuncia del actual fiscal general. Ese es una necesidad, dado su actuar en contra de la ley, que es una de las principales figuras en el desmantelamiento del Estado de Derecho. Este año hay elecciones de altas cortes, salas de apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Yo creo que eso va a ser clave para tener un sistema de justicia probo, independiente. Y creo eso sí, que hay jueces que en lo individual, unos pocos, pero los hay aún, que hacen su trabajo y que son jueces independientes. Entonces, desde nuestro lado, como sociedad civil, es apoyar y defender su trabajo. Entremos a ver a Guatemala ahora un poco desde la perspectiva externa. Hace unos años decías en una entrevista que en parte el Estado de Derecho fue destruido en Guatemala también debido a Estados Unidos y el entonces presidente en Estados Unidos, Donald Trump, porque Estados Unidos, eso decías en la entrevista, no hizo nada realmente para evitarlo. Si volviese Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos este año como presidente de Estados Unidos, ¿podría ser esto un riesgo para la democracia en Guatemala o para el Estado de Derecho para que este retroceda aún más? ¿Qué tanto va a estar influenciada Guatemala de estas elecciones? Creo que lo que vimos ahora, el respaldo de la comunidad internacional a la transición electoral, al proceso electoral y al proceso de transición fue unánime. O sea, prácticamente todos los estados de la OEA, la Unión Europea, se volcaron a apoyar al país y a apoyar en los comunicados, los pronunciamientos de la misión de observación electoral de la OEA y también la misión electoral de la Unión Europea. Lo que no vimos, por ejemplo, frente a Venezuela o frente a Nicaragua, sí ocurrió con Guatemala, que era un consenso que tenía que respetarse el resultado electoral y que tenía que apoyarse la investidura del presidente Arévalo y la vicepresidenta Herrera. Eso ocurrió con este presidente de Estados Unidos, con el presidente Biden. Esperaría que no se cambiara esa política si llegara un presidente republicano, pero la historia reciente nos dice lo contrario, ¿no? Nos dice que quizás sus prioridades no son la lucha contra la corrupción, el respeto a los derechos humanos, sino en el caso del presidente Trump era claramente pues lograr pactos con presidentes fueran o no corruptos para evitar la migración. Guatemala firmó un pacto como país seguro, ¿no? Que no tiene ningún sentido, y eso fue con el presidente Morales. Entonces, creo que la diferencia sería que ahora tendríamos un presidente en Guatemala con otro talante, ¿no?
Claudia Paz y Paz, una pregunta que probablemente es esencial para los países en Centroamérica. ¿Hasta dónde debe Estados Unidos realmente meterse en las políticas internas de Guatemala y otros países en Centroamérica? En este caso ya ha dado algunos pasos, lo hemos visto, por ejemplo, la prohibición también de la entrada a Estados Unidos del expresidente Yamatei, solo días después de que deje de ser presidente, y a otros guatemaltecos sancionados también por Estados Unidos. Pero ¿hasta qué punto debería meterse Estados Unidos en todo esto? Creo que cuando han ocurrido ataques tan claros al Estado de Derecho como los que estábamos describiendo, hay una obligación de la comunidad internacional en su conjunto de velar porque se respeten los derechos humanos. Hay distintas herramientas. Nosotras digo las organizaciones internacionales, solicitamos tanto a Estados Unidos como la Unión Europea que se impusieran sanciones porque veíamos que desde dentro se tenían cooptadas todas las entidades estatales, o sea, no el Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial, la Fiscalía, todas estaban actuando para proteger lo que se llama el Pacto de Corruptos y para actuar criminalizando a personas defensoras de derechos humanos, periodistas, fiscales, jueces independientes y honestos. Entonces, en esos momentos de cooptación total a nivel nacional, a nivel interno, creo que sí, que la comunidad internacional no solo puede, sino que debe de intervenir para lograr, por supuesto en el marco del respeto del derecho internacional, pero para apoyar y lograr que las fuerzas democráticas avancen. Antes de irnos, Claudia, una pregunta más, enfocada más en la Unión Europea, también en Alemania. Hay un interés en el sur global también debido a la guerra en Ucrania y otras guerras que estamos viendo a nivel global, pero ¿qué le dirías tú a dirigentes de política exterior, particularmente en Alemania? ¿Por qué Guatemala es importante? ¿Por qué es importante mirar hacia Guatemala cuando se está hablando de política exterior? Bueno, nosotros históricamente hemos sido favorecidos por la solidaridad del pueblo alemán y del gobierno alemán, y yo creo que este no es el momento para dejar solo al pueblo de Guatemala y al Ejecutivo. Es un momento, justamente este es el momento para reconstruir todo lo que fue destruido por estos gobiernos que se favorecían de la corrupción. Además, creo que Centroamérica, Guatemala, Latinoamérica, son aliados muy, muy importantes de Europa en esta noción de qué se entiende por democracia. Y si bien nosotros entendemos los grandes desafíos que existen en el mundo, por ejemplo, mencionabas la guerra de Ucrania, creo que no es la salida dejar sola a América Latina, porque podemos ser socios en la construcción de esto, del respeto a los derechos humanos, estados de derechos sólidos y finalmente de democracias. Claudia Paz y Paz desde San José en Costa Rica, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta entrevista con Deutsche Welle. Muchas gracias a ti.